Muy bien, ya está activada la grabación, así que daremos inicio. Entonces creo que ya sin ningún inconveniente al caso. Entonces permítame, voy a compartir pantalla. Un instante, por favor. Ok. Muy buenas noches, listo. Ahora, por favor, necesito que me confirmen la visualización de la diapositiva. Me lo escriben por la mensajería, por favor. Muy bien, gracias Gisela. ¿Puedes observar la diapositiva? Ok, listo, muchas gracias. Entonces, sin más preámbulo y aprovechamos los minutos que nos queda. Bienvenidos una vez más a el curso de Logística Internacional. Nos encontramos en la segunda sesión. Buenas noches con todos. Mi nombre es Enrique Rivera Angulo y nos encontramos todavía en el mes de abril del 2025. Entonces, hoy día es nuestra segunda sesión. Hoy día vamos a conocer un poquito más de este fantástico mundo de la logística orientada hacia el comercio internacional. Y si nosotros nos enfocamos un poquito más al nivel académico, si nos vamos un poquito más a las universidades y analizamos los cursos de comercio internacional o los cursos de logística internacional, casi todos parten por un elemento fundamental en la comercialización internacional, que es el documento garantía, para darle un buen sentido al caso. Ese documento, ya, con el cual parte, en todo caso, el desarrollo de la comercialización internacional, es el contrato de compra-venta internacional. Alguien dijo, ¿no?, que papelito manda, ¿no? Entonces, sí es conveniente que seamos conscientes que si nosotros quisiéramos desarrollar alguna actividad, sea de importación o exportación en grandes volúmenes, entonces tengamos que hablarnos de un documento que se llama el contrato de compra-venta internacional, ¿no? Es un documento que garantiza que lo que estamos haciendo nosotros, obviamente, va a tener un respaldo y va a tener la confianza del caso, ¿no? Entonces, sabemos que el comercio parte de una premisa que es la buena fe y la confianza, ¿no? Pero bueno, si vamos a comercializar un producto con una persona que vive cerca de nosotros, es fácil poderlo ubicar, ¿no? Pero si está en otro continente, si habla otro idioma, si es una persona a la cual no conocemos, y por ahí inclusive hemos tratado de ubicarnos, ubicarlas por teléfono y no tenemos esa posibilidad por los horarios, qué sé yo, entonces el documento que garantiza la realización de la operación desde el punto de vista formal es pues el contrato de compraventa internacional, ¿no? Esto significa que si yo voy a hacer una transacción de grandes volúmenes y obviamente de una magnitud de dinero grande, entonces es importante que nos apoyemos de este documentito, ¿no? Es lo primero que uno tiene que ir analizando, ¿no? Y tiene pues sus condiciones, tiene sus características, ¿no? Por ejemplo, en este documentito se va a determinar, por ejemplo, ¿no?, cuáles van a ser los sistemas de transporte que vamos a tomar en cuenta. Usualmente se habla del transporte terrestre, del transporte acuático, el transporte aéreo, ¿no? Pero también tomemos en consideración que no todo es tierra, no todo es agua, por lo tanto vamos a tener que utilizar distintos tipos de transporte. Y cuando utilizamos variedad de transporte, entonces ya hablamos del uso de unidades de transporte diversas. Y a esto se le denomina el transporte multimodal. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿no?, nuestra mercancía, ya, y esto también es bueno aclarar, ¿no? Cuando hablamos de una comercialización interna, cuando hablamos del traslado de productos, digamos, de una ciudad a otra ciudad, dentro de un mismo territorio, dentro de un mismo país, entonces hablamos del traslado de mercadería. ¿Ok? Entonces, sí, voy a llevar mi mercadería a otra ciudad, ya está, ¿no? O voy a llevar mi mercadería a otro distrito, ¿no? Otro litoral.
Pero si hablamos del traslado de productos, de artículos, de bienes hacia otro país, ya no se va a llamar mercadería, sino se va a llamar mercancía. Esa es la denominación, en todo caso, internacional que utilizamos para denotar que estamos trasladando productos de un país a otro país, no sea a nivel importación o sea a nivel exportación. Por lo tanto, si vamos a trasladar mercancía, vamos a trasladar, por ejemplo, desde nuestro almacén hacia un puerto, ¿no? Hacia un lugar, digamos, un puerto o un aeropuerto, ¿no? Si es un aeropuerto, entonces ese transporte de ser terrestre se va a convertir ahora en un transporte aéreo, ¿no? Y si lo llevamos a un muelle, entonces ese transporte de terrestre va a pasar a un transporte marítimo, ¿no? En este caso. Entonces ya estamos hablando de variedades de transporte, entonces ya hablamos pues de transporte multimodal, ¿no? Por un lado, el tema es por trasladar la cantidad de productos, por otro lado es por el tiempo y por el costo, ¿no? Entonces, eso tiene que estar fijado y preestablecido en este documento, ¿no? En este contrato. ¿Qué medios de transporte se va a utilizar, ¿no? O hasta qué tramo se va a utilizar determinado tipo de transporte, ¿no? Porque una vez que llegue al país de destino, entonces automáticamente tendremos que utilizar otro tipo de transporte, posiblemente un transporte férreo, ¿no? Un trencito, capaz ahí una terminal férrea en el muelle de destino o en el puerto de destino, y de ahí, bueno, se traslada pues hacia la organización que está comprando el producto, ¿no? O capaz de ahí llega a un puerto y de ahí se traslada vía terrestre hacia el lugar de destino, ¿no? A quien va a comprar el producto. Entonces, todo eso se define ahí, ¿no? Y por supuesto, si hablamos de transporte, hablamos de que la mercancía puede hacer que sufra algún tipo de alteración, ¿no? Sea en su cantidad o sea en sus características físicas, ¿no? Capaz, pues, por el transporte utilizado va a sufrir algún tipo de deterioro, ¿no? Para darle un término adecuado. Capaz parte de la mercancía se deteriora, ¿no? Por eso en algunos casos se establece una cuantía aproximada de productos que van a ir, ¿no? Que se van a trasladar, ¿no? Porque va a haber un proceso de rotura, de pérdida o de merma, ¿no? Como suele considerarse, ¿no? Y alguien tiene que cubrir ese desembolso, ¿no? De esa pérdida, esa rotura, ¿no? O capaz ese accidente, ¿no? O capaz esa circunstancia fortuita que ha ocurrido en ese traslado, ¿no? Entonces, para ello participa pues a unas organizaciones que las conocemos como las compañías de seguro. Y eso significará que nuestra mercadería tiene que ir asegurada, ¿no? Nuestra mercancía tiene que ir asegurada. Ahora, viene el tema, ¿quién va a pagar ese seguro? ¿Lo vamos a pagar nosotros, los que estamos vendiendo, o lo van a pagar aquellas personas que están comprando? Eso tiene que establecerse con antelación. Y eso se define claramente cuando ya se establece el tipo de Incoterms que vamos a tomar en cuenta, que son los acuerdos comerciales que se van a considerar, ¿no? Entonces, determina parte también de quién es el responsable del seguro, ¿no? O hasta qué nivel cada participante va a ser responsable del seguro, ¿no? Capaz yo estoy asegurando la mercancía, y capaz la otra parte está asegurando el transporte, qué sé yo. Entonces nos ponemos de acuerdo y eso se establece en el contrato de compra-venta internacional. Inclusive la forma de pago, ¿no? Porque en algunos casos se hace pues adelantos a cuenta, en otros casos se hace contraentrega, qué sé yo, eso también definirá pues el acuerdo o el pacto o la negociación con la cual hayamos definido nosotros para poder llevar la mercadería o la mercancía, ¿no? Al proceso comercial, ¿no? También para que llevemos a cabo nuestro proceso van a intervenir algunas organizaciones, como por ejemplo las organizaciones financieras o bancarias, ¿no? Y ahí determinaremos qué documentación vamos a utilizar o cómo va a ser el tipo de pago o de cobro al caso, ¿no?
Entonces, entre otros aspectos más, ¿no? Que debe de establecerse dentro del contrato de compraventa internacional. Entonces, la recomendación es vital, ¿no? Es importante. Primero, yo debo de tener ya una estructura de mi contrato de compraventa internacional. Se entiende que antes de hacer el contrato, se entiende que antes de hacer el contrato, yo he tenido un contacto previo con el cliente, ¿no? Entonces, ese contacto previo lo he obtenido a razón, se me ocurre, de haber participado de una feria, ¿no? Entonces, yo he sido invitado a una feria o me he postulado y he podido adquirir un stand en el país eh, al cual quiero llevar mis productos. Ha habido personas, organizaciones que han visto mi producto, me han pedido algunas muestras, yo les he llevado algunas muestras y de ahí yo me he regresado a mi país y he recibido información de parte de estas empresas, ¿no? Pidiéndome mayor información al caso, ¿no? Entonces yo les doy la información y de esa forma podemos ponernos de acuerdo, ¿no? Para finiquitar el proceso comercial, ¿no? Para que en todo caso se active, mejor dicho, ¿no? El proceso comercial. Entonces, conversamos, le mandamos una propuesta, ellos nos mandan otra, la contrapropuesta y así nos ponemos de acuerdo, ¿no? Pasamos un proceso de negociación, ¿no? Y una vez que hemos definido ya nuestra negociación, la participación de cada uno de los postores, el tema económico, el tema de transporte, el tema de los pagos, el tema de los seguros, entonces recién se efectúa el contrato de compraventa internacional, ¿no? Una vez firmado este contrato de compraventa internacional, recién yo puedo ya eh, consolidar pues ya todo mi proceso para iniciar ya con la operación propiamente dicha. Por eso es importante tomar en cuenta el contrato de compraventa internacional. Pero alguien diría, y este contrato obviamente aparece en el entorno y surge la situación, ¿quién lo avala? ¿Qué pasa si una de las partes no cumple? Bueno, aquí viene pues la consideración de una organización que se llama la Convención de Viena, que es un ente que de alguna manera sirve de protección, ¿no? Frente a una situación irregular que se pueda presentar por cualquiera de las partes, ¿no? Es decir, por el comprador o por el vendedor, ¿no? Por el importador o por el exportador, como querramos llamarlo, ¿no? Entonces, la Convención de Viena de alguna manera nos protege porque como institución va consultarnos, ¿no? ¿Qué está pasando, no? ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué no se ponen de acuerdo? ¿Qué ha ocurrido? No se ha pagado a tiempo o no se ha pagado en su totalidad o no se han entregado las cosas como se había preestablecido, ¿no? La Convención de Viena nos ayuda en ese sentido. Pero aquí también hay que tomar en cuenta, ¿no? La Convención de Viena solamente participa cuando, ¿ya? Los países, ¿ya? Es decir, en este caso se me ocurre, ¿no? Perú, por una parte, y Rusia, por otra parte, ¿no? Siempre y cuando ambos países pertenezcan a la Convención de Viena, ¿no? ¿Ya? Si es que estos dos países participan de la Convención de Viena, entonces ella aplicará, pues, ¿no? Sancionará o ayudará a la solución del caso, ¿no? Pero si un país no participa, yo a sabiendas de esto hago el trato, entonces es muy probable de que tenga inconvenientes al caso. Entonces yo quiero evitarme esa situación, entonces yo tengo que saber si ese país participa de la Convención de Viena para evitarme problemas a futuro, ¿no? Hay países que no participan, no lo ven por conveniente, entonces eso ya me hace dudar. No voy a decir qué países son, obviamente, pero sí habría que evaluar, ¿no? En qué situación se encuentra. O con el mismo cliente, ¿no? Oye, tu país participa, sí o no, y es cuestión de investigar un poquito más y ver la relación de países que participan y de esa manera tener la confianza y la garantía de que la operación que vamos a hacer corre pues todas las situaciones posibles para evitar que tengamos inconvenientes a futuro, ¿no? Entonces sí es importante que tomemos en cuenta, si hay un ente que de alguna manera nos va a proteger, ¿no? Para que no tengamos inconvenientes al caso, porque suele ocurrir, no es frecuente, pero de todas maneras más vale asegurarnos que estar pues en lamentos a futuro, ¿no?
acá hay una condición. Dice, no se aplica a la compra-venta de mercancías de uso personal. Entonces, si yo voy a comprar de una empresa un producto para mí directamente, yo no soy empresa, sino soy una persona natural, entonces la Convención de Viena no va por ese lado, ¿no? Entonces sí va para la cuantía o cuando compras grandes volúmenes de productos, ¿no? Tampoco cuando se hacen subastas, ¿no? Porque a veces estas subastas o estas ventas especiales o judiciales implican, pues, capaz que el producto no cumpla con todas las condiciones del caso, ¿no? Y a veces la Convención de Viena también evalúa la situación. ¿Para qué me meto en camisa de once varas, no? Hay situaciones en las cuales no podemos participar en el caso. Tiene sus no limitaciones, no restricciones, pero sí tiene sus cuidados al caso, ¿no? Porque esto implicará también, inclusive en el contrato de compraventa internacional se establece, ¿no? En qué fuero judicial se va a llevar la controversia si es que se llega a presentar. Si va a ser, si se va a considerar la legislatura del país de origen o del país de destino. Eso también es bueno aclararlo ahí en el contrato de compraventa internacional, dice, ¿no? Nos regimos a las normas jurídicas, comerciales, de derecho internacional reconocidas en el país tanto, ¿no? En el país de origen, capaz, ¿no? Entonces uno tiene que también conocer de ello, ¿no? Por eso sí es importante prepararse o tener personas que estén vinculadas con ello, ¿no? Para que nos ayuden a entender un poco mejor esta condición, ¿no? Constituye, dice, entonces el fundamento del comercio internacional en todos los países, ¿no? Que estén afiliados, ¿no? Dice la convención, regula solo algunos aspectos legales del contrato de compraventa internacional. Pero ¿por qué dice algunos? ¿No? Porque hay otros que ya son netamente acuerdos, ya pactos internos que se han hecho entre las partes, ¿no? ¿Cuáles podrían ser o cuál podría ser un acuerdo en particular, ¿no? Capaz hemos quedado que nos den el 50% de adelanto, ¿no? Ya para hacer la operación. Pero por ahí, por una circunstancia muy diversa, hemos tenido algún problema y hemos pedido un adelanto, por ejemplo, no, perdón, un incremento a ese adelanto, ¿no? Entonces, para llevar la fiesta en paz, nos han dado esto, ¿no? Entonces, esto ha variado la condición del contrato, ¿no? Y al contrato se le puede hacer una adenda, ¿no? Entonces, ahí es donde vienen ese tipo de alteraciones que posiblemente las tomen o no las tomen en consideración, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Cuando hay ya ciertos artículos que ya son propios de cada naturaleza de operación, ¿no? Una cosa es hablar de la comercialización de medicamentos, por ejemplo, y otra cosa es de alimentos y bebidas, ¿no? Y otra cosa es hablar de maquinaria o equipo, ¿no? Entonces, cada uno tiene sus particularidades, ¿no? Y en esas particularidades a veces no entran a tallar porque, bueno, para eso necesitas pues un especialista al caso, ¿no? Ok, dejamos de lado entonces ahora sí el tema del contrato de compraventa internacional y entramos a otro detalle que es muy importante que ya la sesión pasada habíamos comentado. Y aquí sí vamos a ser un poquito más analíticos al caso, ¿no? Vamos a hablar de los PLs, los populares PLs, ¿no? En logística se conocen los PLs como los operadores logísticos, ¿no? Es decir, organizaciones que van a participar de alguna forma dentro de la cadena de suministros, ¿no? Van a tener una participación en particular, ¿no? Y esto va a llevar a que el proceso sea de mayor confianza, mayor garantía, que tenga todas las condiciones adecuadas y que obviamente facilite la tarea de todos los participantes, ¿no? Entonces, existen distintos tipos de operadores logísticos en nuestro entorno. Estos operadores logísticos cumplen un rol fundamental. Puedo tomarlos en cuenta o yo ya tengo mucha experiencia haciendo esta tarea, ¿necesitaría yo tener en más operadores logísticos? Bueno, dependerá, ¿no? Dependerá de cómo vayamos partiendo a hacer nuestras actividades, ¿no? Bueno, entonces se les conoce como el 1PL
2PL, el 3PL, el 4PL y por ahí aparece hasta un 5PL. Eso ya dependerá también de a qué nivel quieras llegar, ¿no? Con tus actividades logísticas, ¿no? Pero esto obviamente está más orientado para el comercio internacional, ¿no? Desde el punto de vista interno, la comercialización interna dentro de mi región, dentro de mi país, no tiene mucha trascendencia, ¿no? Pero sí tiene más trascendencia cuando salimos, pues, de nuestras fronteras. ¿Ok? Entonces, ¿a qué se refiere ya cuando hablamos del 1PL? Dice, una empresa o individuo que tiene sus propios bienes, su propia carga, y es capaz de transportar su mercancía de un lugar a otro. Se denomina un proveedor logístico de primera parte. Entonces, estos fácilmente lo podemos identificar, ¿no? Cuando yo realizo mis operaciones y yo mismo soy quien realiza el traslado de la mercancía, ¿no? Entonces, tengo yo mis unidades de transporte, tengo mi equipo comercial de transporte, entonces yo lo dirijo, yo lo manejo, es parte de mi organización, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de que estamos trabajando con un OPR, ¿no? ¿Es ideal? En algunos casos sí, en algunos casos no. Yo recuerdo mucho la anécdota de la historia de un gran amigo, Alan Escudero, ¿sí? Alan Escudero. Él tiene una empresa de eventos especiales. Él empezó estudiando turismo, después se especializó en el tema de bartender y de ahí decide incursionar en el emprendimiento y pone una empresa de eventos especiales. Él ahora es un wedding planner, tiene su empresa que diseña eventos, diseña matrimonios, ¿no? Tiene toda su logística, tiene todo su equipamiento para el caso, ¿no? Y él contrataba una unidad de transporte para llevar todo su equipamiento, ¿no? Para un matrimonio, por ejemplo, en un local determinado, ¿no? Entonces tenía un señorcito que le hacía el servicio, ¿no? De transporte. Tenía un camioncito, este señorcito, ya. Y sucede que el señorcito tenía que recogerlo a golpe de las 3 de la tarde, más o menos, es cargar todo, que era más o menos una hora hasta llegar al punto de destino, al lugar, pues, ¿no? Donde se iba a llevar a cabo el evento, descargar e instalar, ¿no? Instalar por una parte el tema de las cocinas, del área de cocina y por otra parte el área de comedor, ¿no? Y esto ya a golpe de las 6 de la tarde ya estaba todo listo, ¿no? Entonces ya el señorcito se retiraba, ¿no? Y el señorcito tenía que recogerlo a golpe de las 4 de la mañana. Y había circunstancias donde, bueno, ustedes saben, pues somos humanos, ¿no? A veces el señorcito se dormía y se pasaba y lo recogía pues más tarde, entonces era más pérdida de tiempo y obviamente el personal también tenía que esperar a que el señorcito esté con la unidad para subir todo, ya algunos se quedaban para descargar y otros se retiraban, no se podían ir, entonces en algunos casos le ha generado problemas, ¿no? Así que tomó una decisión, ¿no? ¿Qué hago, no? Sigo contratándolo al señor, el tema de costo era manejable, pero ahora tenía que tomar la decisión. Compro una unidad de transporte y es una decisión muy fuerte, ¿no? Entonces, implicaba pues que al comprarse una unidad de transporte, él no tenía el dinero así como para comprarse la unidad de transporte, sino tenía que financiarlo, ¿no? Entonces ahí es donde comienza a hacer un estudio financiero al caso, ¿no? Donde determina, ¿no? Cuánto es lo que necesita para comprar una unidad de transporte que más o menos le resulte conveniente para trasladar su equipamiento para los eventos y encontró pues una cantidad, un costo determinado. Obviamente implicaba también que se sume a ese costo el interés y el pago de esa deuda, ¿no? Y por otro lado, tenía que él estimar un nivel de ganancia, ¿no? Por lo tanto, él se proyectó a tener una cuantía de eventos, ¿no? Entonces tomó la decisión, al final y al cabo, con su esposa y decidieron sí,
nos enfrascamos en el negocio y para adelante, ¿no? Y obviamente fue una sabia decisión. Al final, ahora tienen ya, no una, sino tienen dos unidades de transporte, ya tienen un almacén mucho más grande, ya no estamos hablando de que le sale un evento a la semana, ahora tiene 3, 4 eventos a la semana, ha crecido bastante en el mercado, su empresa se llama Symposium, entonces, y obviamente es muy reconocido, y eso es muy loable, ¿no? Entonces, él adquirió su unidad de transporte y él mismo hace su transporte. No importa ahora ya a qué hora acaben, o sea, simplemente es en la llamada y hay una persona que eh, trabaja, pues, como chofer y entonces ya hacen el traslado sin ningún inconveniente, ¿no? Entonces, ahí estaríamos hablando que ya él tiene un servicio de 1PL como operador logístico, ¿no? Y eso es vital, no importante el caso, ¿no? Durante todo el proceso no hay otros intermediarios, una institución como un fabricante, un corredor, comerciante y así, simplemente uno como organización tiene ese servicio, ¿no? Claro que es una decisión que tiene que uno tomarla en cuenta a razón de su nivel de ingresos y su nivel de egresos, ¿no? Obviamente implicará que se incremente el nivel de ingresos, ¿no? Como para cubrir esa deuda, ¿no? Luego pasamos a un operador logístico denominado 2PL, ¿no? Dice, la logística de segunda parte es el transporte de productos desde un determinado sector de tránsito de la cadena de suministros tales como tren, carretera, mar o aire, ¿no? Dice, los 2PL pueden incluir transportistas, corredores de carga, expertos en aduanas, empresas especialistas en exportación, asociaciones logísticas, etcétera, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando ya de un 2PL, ya estamos hablando de la participación de entes terceros en el proceso comercial, ¿no? En el proceso de cadena de suministros, ¿no? Entonces, no solamente estamos hablando de un transporte, sino estamos hablando ya de otras organizaciones más que nos pueden ayudar a poder hacer nuestra comercialización sin ningún inconveniente, ¿no? Se supone que ellos son, pues, organizaciones que tienen su logística, en otros casos son organizaciones que tienen el conocimiento al caso, ya por su expertise, por su tiempo en el mercado, porque se han especializado en ese tipo de actividades, y por supuesto, le pueden dar mayor garantía a mis operaciones, ¿no? Y la confianza del caso, porque yo recién voy a empezar a hacer este proceso de importación o de exportación y no tengo la menor idea de cómo es este mundo, ¿no? Entonces, puedo recurrir a los especialistas, que eso es lo importante, ¿no? Que eso es lo ideal, ¿no? Hay muchas organizaciones que se pueden convertir en un eslaboncito dentro de nuestra cadena de distribución y participar como un elemento complementario, ¿no? Y este sería un operador logístico denominado 2PL. Puede ser uno, pueden ser varios, sí, no hay la especificidad de la cantidad. Lo ideal que sean los convenientes. Ah, pero implica que también acá hay una situación. La participación de ellos acrecienta el costo de nuestro producto o de nuestra mercancía, ¿no? Claro, una cosa es que yo costee o prorratee el transporte, ya, y otra cosa es que contrate a una empresa de transporte. Entonces la empresa siempre me va a cobrar, obviamente, ¿no? Si estoy trabajando con una de ellas, ella me va a dar un cobro por el servicio, ¿no? Si voy a contratar a una persona que va a participar del proceso, esta persona, este experto, me va a cobrar también por sus servicios, ¿no? Por su trabajo, es lógico. Entonces, eso se convierte en un costo y se incrementa, pues, el total de costos, ¿no? Que implica, pues, la venta de mi producto, ¿no? Esto yo con antelación lo tengo que definir porque cuando me pidan en mi proforma, me pidan el costo aproximado del producto, entonces yo ya tengo que haber tenido costeado toda la participación del caso, ¿no? Para simplemente actualizar en algún momento, ¿no? La variación de costos, por ahí me dicen, no, ya no está a este precio, sino ha subido tanto, ¿no? Entonces actualizo esa data y ya tengo el costo más exacto, ¿no?
que es importante tomar en cuenta, ¿no? Un transportista de buena reputación, como las compañías navieras, las aéreas y los transportistas de automóviles, se convierten en un 2PL, ¿no? Y eso es muy positivo porque también nos dan la garantía, ¿no? Capaz mi unidad de transporte es pequeña, ¿no? Y nosotros vamos a movilizar gran volumen de productos, entonces automáticamente tengo que recurrir a la participación de un operador logístico 2PL, ¿no? Sí, eso es parte de la situación, ¿no? Pero claro, yo tengo que haber costeado con antelación para poder tener el precio incluido del caso, ¿no? Luego pasamos a un 3PL. Logística de terceros o 3PL, ¿no? Involucra a una organización, es decir, un tercero, que brinda servicios logísticos a empresas que necesitan administrar su inventario y entregarlo. Bueno, acá pues también implicará, ¿no? Yo produzco en mi mercado interno, ya tengo ya cierto reconocimiento en el mercado local, pero quiero salir al exterior y no tengo mucho conocimiento de todo el proceso. Entonces recurro ahí a los especialistas, ¿no? Y a aquellas organizaciones que conocen muy bien y que tienen ya inclusive los contactos más convenientes para lograr que mi mercadería pueda salir, ¿no? Claro que esto también tiene un costo, porque no solamente estamos hablando de que me van a llevar la mercadería, me la van a embalar, por ejemplo, ¿no? Le van a poner un etiquetado conveniente, ¿no? Me van a dar recomendaciones para que mi producto cumpla todas las condiciones del caso, ¿no? Y al margen del transporte, ¿no? Entonces, ya estamos hablando de una organización que tiene todo el know-how, ¿no? Que tiene toda la información del caso, ¿no? Dice a menudo las empresas, ¿no? Que no disponen de un departamento de logística se benefician con la ayuda de una empresa 3PL, ¿no? Claro, ¿no? Mi logística es interna, mi logística mueve simplemente abastecimiento, transporte y almacenamiento, pero yo necesito ya un soporte mucho más complejo, ¿no? Para poder movilizar la cantidad de mercancía para otro país, ¿no? Necesito otras consideraciones más, ¿no? Para el caso de la inclusive la capacitación de mis colaboradores. Entonces ahí un 3PL me ayuda en gran medida, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿no? Algunas de las tareas que realiza la logística de terceros incluye la gestión de inventarios, ¿no? Claro, una cosa es hablar la gestión de inventarios de un pequeño almacén, pero si hablamos ya de un gran almacén, hablamos de unas centrales de distribución, ¿no? O trabajamos ya con otros sistemas que no conocemos porque, bueno, los volúmenes que manejamos son reducidos, entonces ahí es donde ya estas empresas nos preparan al caso, ¿no? Mejoran nuestros controles de inventarios, manejan la data importante y actualizada, ¿no? Los envíos de las mercancías, las entregas inclusive, ¿no? Eh, eh, todo lo concerniente al manejo aduanero, porque es todo un mundo, ya, el manejo de aduanas. Recuerden que cada país tiene pues su propia aduana y por supuesto, cada país tiene su propia legislación aduanera, ¿no? Sus leyes aduaneras, ¿no? Entonces, hay aduanas que son muy exigentes para determinados productos, hay otras aduanas que tienen más holgura, posiblemente, ¿no? Al margen de ser conscientes de que existen los tratados de libre comercio. No hace mucho, recuerden que el señor Donald Trump ha hecho unos cambios con respecto a sus acuerdos y los tratados con los cuales muchos países tienen, ¿no? Entonces, implicará, pues, que automáticamente yo maneje todo ello, ¿no? Y así de sopetón va a ser un poquito complicado, ¿no? Entonces, estas organizaciones nos ponen al día, ¿no? Porque, bueno, ellos trabajan con eso, ¿no? Ellos tienen toda esa data, ¿no? Inclusive la logística de envío, ¿no? Cómo va a llegar, coordina, ¿no? Inclusive los arribos, los cambios de unidades. Imagínense que nuestra mercadería tiene que llegar lo más pronto posible a otro país, entonces tiene que trasladarse vía aérea, pero no hay posiblemente
un vuelo directo, ¿no? Sino que tiene que hacer escala. Entonces, ¿cuál será la más conveniente? Bueno, hay mucho por analizar al caso, ¿no? Porque puede hacer muchas escalas, ¿ya? Y eso puede ayudarnos a reducir el costo, pero puede maltratar a la mercancía, ¿no? Por el tema del manipuleo, ¿no? Tanto moverlo, entonces la mercancía de una unidad a otra unidad, entonces puede alterarlo el producto, ¿no? Y eso nos puede afectar porque puede generarse un mayor nivel de rotura o desperfecto o de descomposición, qué sé yo, ¿no? Entonces hay que evaluar eso, ¿no? Entonces ellos nos van a dar quizás el punto más conveniente con respecto a este aspecto, ¿no? Porque ellos son especialistas en el caso, ¿no? Cuando hablamos ya de un 4PL, ¿no? Ya es un enfoque mucho más de estos tiempos, dice, ¿no? Implica contratar a una persona responsable, ¿no? De toda la cadena de suministros de la empresa, ¿no? Entonces esta persona se convierte pues en el administrador logístico, ¿no? Internacional, ¿no? Obviamente que él ya no necesariamente tiene la parte física, ¿no? Pero si él tiene los contactos, tiene ya las organizaciones, es el intermediario, es el responsable directo, ¿no? Entonces ya nos quita de encima esa tarea, ¿no? A la cual estamos acostumbrados casi siempre las personas que empiezan su negocio, ¿no? Se convierten en todistas, ¿no? Él compra, él vende, él produce, ¿no? Pero lastimosamente que mucho abarca poco aprieta, ¿no? No todo le sale como espera, ¿no? Entonces, contar pues con un responsable, un especialista en cada área a veces es conveniente, pero implica pues que yo tengo que pagarle un sueldo, sí, pero si yo tengo un equipo, por ejemplo, ¿no? Que he considerado para ventas o una persona que me va a realizar las ventas, se entiende que se va a incrementar el volumen de ventas. Por eso es un especialista al caso, ¿no? Que me abre mercado inclusive. Entonces de ahí va a salir, ¿no? Como quien dice, ¿no? Del mismo cuero salen las correas, ¿no? O son decisiones que tengo que tomar y dependerá también de cada sector, ¿no? O sea, no todos tienen el mismo ritmo de consumo, no todos los mercados son iguales, pero sí hay decisiones que hay que tomar, ¿no? Y a veces uno tiene que arriesgarse. Y quien no arriesga, simplemente no gana, ¿no? Entonces, este gerente está muy involucrado en el tema, tiene la información, trabaja ya pues inclusive con softwares, es muy consciente de todo lo que debe de presentar y por ende también implicará que este señorcito nos va a llevar pues al éxito, ¿no? Posiblemente hasta ya tiene la información de qué mercados son, características, y nos ayuda a mejorar esta condición, ¿no? Algunas de sus funciones. Una empresa 4PL es una empresa de servicios logísticos encargada de encontrar los métodos más eficientes para nuestra empresa, ¿no? Utiliza los propios recursos y subcontrata las operaciones a varios 3PL, ¿no? Actúa como integrador y es una alternativa a la externalización. Y esto es que también lo conocemos como maquila, ¿no? Es que muchas grandes organizaciones han tomado en cuenta, ¿no? Para bien o para mal, pero les ha resultado conveniente, ¿no? El hecho de que parte de nuestra producción, por ejemplo, se realice en otro país, ¿no? Sí, ocurre, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto grandes marcas internacionales? No voy a mencionar una en particular, pero que se venden en grandes mercados a unos precios exorbitantes y se entiende que vienen de ese país, digamos del país X, ¿no? Pero son producidos en un país Y. Y a ese país Y han llegado porque tiene una mano de obra, bueno, más o menos calificada, pero el pago a esa mano de obra es mucho más conveniente que el pago a la mano de obra de mi país de origen, ¿no? Entonces, sumamos los envíos de la materia prima, el pago a esta organización que está produciendo y el transporte de regreso y me sale mucho más conveniente que producir en mi país, entonces elijo esa alternativa, ¿no? La deslocalización.
offshoring, ¿no? O también la maquila, ¿no? Que se suele considerar, ¿no? Bueno, es parte de, ¿no? Entonces, ¿quién me sugiere que haga esto, ¿no? Porque yo puedo tomar la decisión así a la loca, no, pues, ¿no? Para ello hay que tomar una decisión con números, ¿no? Nuestro financista, nuestro contador es quien nos va a ayudar en esa óptica, ¿no? Y también en nuestro departamento comercial, ¿no? Inclusive hasta nuestra área logística también nos tiene que apoyar porque imagínense, o sea, hay que trasladar esa mercancía, hay que tener dinero para el caso y vamos a producir en grandes volúmenes, entonces tengo que diversificar mi propuesta, debo de ir a otros mercados y eso no es tan fácil, ¿no? No es una decisión que implicará pues evaluarla bien, ¿no? Y tengo que tenerla ya previamente definida, ¿no? Bueno, es parte de lo que hacen nuestros amigos de 4PL, ¿no? Que nos orientan en ese sentido. Mayor eficiencia nos va a dar, recursos rentables, producción en grandes cantidades, nos va a permitir tener un mayor control de nuestro inventario y un sistema de distribución más adecuado, ¿no? Porque obviamente lo va a tener todo amarradito, como quien dice, ¿no? Lo va a tener todo a disposición de nosotros, ¿no? Y un 5PL dice, un integrador logístico es otro nombre para la empresa de logística de quinta parte, ¿no? Para negociar tarifas más bajas con diferentes tipos de transportistas, cargadores, combinan solicitudes de 3PL y otros partes, ¿no? Yo hace un instante les mencionaba, ¿no? Casi todas las organizaciones, si llegan a trabajar con operadores logísticos, llegan a un 4PL, ¿no? Ya un 5PL es pues un Duster Master, ¿no? Entonces es un tigre en estos ámbitos, en estas cosas, y es como una especie de consultor, ¿no? Es como nuestro asesor, como nuestro no mentor, ¿no? Sino nuestro Pepe el Grillo, ¿no? Que está ahí, conoce muy bien, es un CEO, en todo caso, y maneja muy bien todo este aspecto, ¿no? Entonces él nos orienta un poco más, ¿no? Es un trabajo más a detalle en todo caso, ¿no? Maneja todos los aspectos relacionados con el control de los flujos logísticos y de un cliente organizado, planificando todo esto, ¿no? Entonces, a veces hay que viajar, no hay la necesidad de que yo viaje, pues esta persona me va a representar, me va a garantizar todo el proceso, ¿no? Obviamente me va a ayudar a tener al principio para definir bien mi sistema y luego ya llegará un momento donde le diga ya muchísimas gracias por tu trabajo, pero ya está todo hecho, ¿no? Llega un momento donde ya estas operaciones se hacen repetitivamente, ¿no? Lo único que cambiará son los volúmenes, cambiará las cuantías en dinero, porque lo demás como proceso se mantiene, ¿no? O dependiendo también de la naturaleza del país a donde estemos llevando nuestra mercancía, ¿no? Eso hacen los operadores, ¿no? Y eso nos lleva a lo que conocemos como la distribución física internacional. Es un proceso que implica llevar nuestras mercancías, perdón, nuestras mercancías a otro litoral, ¿no? A otra parte del mundo, ¿no? Obviamente para que esto pueda darse, para que nuestra mercancía salga de nuestro país de origen hacia un país de destino, implicará pues manejo de transporte, manejo de, hace un instante mencionábamos de las aduanas, ¿no? Los seguros, entonces todo eso está definido y está ya claramente establecido dentro de la distribución física internacional, que es parte fundamental, por no decir todo, lo que corresponde a la logística internacional, ¿no? Entonces, quien maneja la distribución física internacional en la organización, entonces es pues quien tiene por la sartén por el mango y puede ser muy productivo para la misma empresa, ¿no? ¿Qué es lo que hace la distribución física internacional? Optimiza los tiempos, los costos y riesgos, ¿no? Que se presentan en nuestra cadena de suministros internacional, ¿no? Con antelación define el tiempo, ¿no? De cuánto será conveniente esta, este medio de transporte o el otro.
cuál sería el costo que implicará cualquier medio de transporte que estemos utilizando, ¿no? Y cuál es el nivel de riesgo, ¿no? Del caso, ¿no? Entonces dice que el transporte aéreo es el más costoso. Se dice que el transporte marítimo es el más conveniente, ¿no? Son los más utilizados en el comercio internacional, ¿no? Al margen del transporte terrestre, ¿no? Ahora, habría que analizar, ¿no? Cuántos productos estamos llevando, cuál es el nivel de precisión de calidad de cada uno de los productos. Entonces, son decisiones que no se pueden tomar hacia la ligera, ¿no? Entonces, hay que tener muchos elementos de por medio. Y aquí vemos un cuadrito que de alguna manera nos va a sintetizar todas las actividades que están dadas dentro de la distribución física internacional. Todo esto deberíamos de manejar, deberíamos de conocer para poder hacer logística internacional. Estos son los aspectos metodológicamente determinados para tener todo listo para hacer una comercialización internacional, ¿no? Por ejemplo, mis productos que yo los elaboro aquí en el mercado local, están acostumbrados a tener un tipo de envase, un tipo de embalaje, unas características de por medio, ¿no? Pero ¿qué sucede? Yo quiero incrementar mi volumen de ventas, ¿no? Y la única alternativa es venderlo en otro mercado. Pero ese mercado capaz es muy exigente con respecto a el envase de mis productos. Yo recuerdo mucho que antes, por ejemplo, aquí en Perú teníamos un chocolate, un dulce, un chocolate que se llama Sublime y que tenía un empaque, ¿ya? Una envoltura con papel de cebolla, creo que le llamaba así, ¿no? Y era un papel que hacía mucha bulla, ¿no? Sonaba así. Y obviamente el chocolate es agradable, es muy exquisito, todo, pero lo inconveniente era ese papel que lo envolvía, ¿no? Entonces todo el mundo se enteraba que alguien tenía un Sublime y que lo iba a comer, ¿no? Porque mucha bulla hacía, ¿no? Entonces esa fue una de las limitaciones para que ese producto no se comercialice fuera de nuestras fronteras. Ahora, ese chocolate y así como otros chocolates tienen otro tipo de envase, ¿no? Que es un envase aluminizado y aprensado inclusive, y le permite mayor presentación. El envase protege al producto y también lo vende, ¿no? Es decir, le da una presentación adecuada y hace que el producto pueda venderse fácilmente. Entonces, ¿cómo ha ido cambiando la situación, ¿no? Entonces, en la elaboración del producto implicará conocer esos detalles que están orientados posiblemente a ese mercado de destino, ¿no? Por lo tanto, aparece la preparación de nuestro productito para que pueda salir a otro mercado, ¿no? Y esa preparación implicará que nos esforcemos en determinar el embalaje del producto, ¿no? El empaque y el embalaje, que en algunos casos son cosas distintas y en otros casos son un mismo elemento, ¿no? Tiene que proteger y tiene que vender el producto, ¿no? El embalaje. Y si vamos a trasladar en grandes cuantías, entonces automáticamente tenemos que ser conscientes que debe aparecer lo que conocemos como el marcado, ¿no? Los embalajes, que ya son elementos de protección y de seguridad y para manipular los productos en grandes volúmenes, deben de tener algunos símbolos, una iconografía de índole internacional, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto ahí en paquetes pequeños inclusive que trasladamos y les ponemos ahí frágil, ¿no? Esa palabrita frágil. Bueno, nosotros la entendemos, Norteamérica podría, o los norteamericanos podrían entenderlo, pero si lo llevamos a Rusia, si lo llevamos a otras partes, posiblemente no lo van a entender por el idioma, ¿no? Entonces, dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, entonces existen pues unos símbolos de índole internacional que son fáciles de identificar, ¿no? Entonces, estos embalajes con esos marcados especiales
implicará que yo tenga el cuidado respectivo, ¿no? Habrá una copita por ahí, habrá unos ganchitos por ahí, habrá unas flechitas por ahí o un paraguas por ahí, qué sé yo, ¿no? Todas esas, esa iconografía, todos esos gráficos deben de ir, obviamente, en el embalaje del caso, ¿no? Y de esa manera, quienes manipulan la mercancía automáticamente van a tener quizás precauciones para movilizar la mercancía. Perdón. Entonces, eso implica la preparación de la mercancía para salir, ¿no? Al mercado. También, una vez que hemos preparado nuestra mercancía, viene la decisión de trabajar con esta herramienta o posiblemente un término nuevo para ustedes que se denominará unitarización. Como su nombre lo indica, unitarizar es centralizar o unificar varias unidades en un solo elemento. Pueden ser unidades de distintos géneros, ¿no? Es como que en una bolsita chismosa, le decimos nosotros, una bolsita chismosa, metamos una cosa, otra cosa, qué sé yo, una papa, dos lechugas, por ahí 5 tomates, 4 limones, y bueno, ¿qué hemos hecho? Hemos unitarizado, ¿no? Porque todos los productos los hemos puesto en un solo elemento. Eso es la unitarización, ¿no? Unitarizar, centralizar en un solo elemento los productos que nosotros vamos a trasladar. No necesariamente tienen que ser de un solo tipo, ¿no? Sino pueden ser de variedad de tipos. Pero cuando hablamos de unitarización, hablamos básicamente de dos elementos para unitarizar la mercancía. Uno que se llama la paletización, que es pues el poner los productos en un solo elemento que se llama el pallet o la paleta o la parihuela, ¿no? Y aquí habría que tomar en cuenta que existen también distintos tipos de pallets. Hay uno que viene del sistema americano y hay otro que viene del sistema europeo, el Europallet, que tienen dimensiones distintas. Ahora, viene aquí a una situación, pero ¿por qué tienen dimensiones distintas? Porque también la mercadería, la mercancía que trasladamos tiene dimensiones distintas, ¿no? Y de acuerdo a las dimensiones del pallet que nosotros estemos o hayamos decidido tomar en cuenta, podemos hacer unos cálculos para determinar cuántos paquetes podrían ir dentro de ese pallet, ¿no? Así de simple, ¿no? Entonces, si yo tengo las dimensiones de mi pallet, puedo definir las dimensiones de las cajas, ¿no? Eso es un cálculo muy sencillo que se hace para el tema de la paletización, para definir cuántos productos pueden ir por cada pallet, ¿no? Ahora, estos pallets pueden ir subidos de frente a la unidad de transporte, ¿no? Ah, se me ocurre al camión o pueden ser al, qué sé yo, al, al avioncito o al buque, ¿no? Al carguero, ¿no? Pero si yo necesito que esta mercancía esté más protegida, se me ocurre, voy a trasladar vía marítima, entonces tengo que utilizar otro sistema de unitarización que se llama la contenedorización, es decir, el uso de contenedores. Que existen infinidad de contenedores, ¿no? De 20 pies, los más populares, y los de 40 pies, que son más, obviamente más grandecitos, y que existen también en distintas formas, y que nos va a ayudar a proteger y contener los productos en un solo elemento, ¿no? Entonces, miren, lo puedo contener en un pallet o lo puedo contener todo en un contenedor, ¿no? Lo puedo mantener todo en un contenedor. Dentro de los contenedores pueden ir los pallets, claro, en algunos casos es así, ¿no? En otros casos ya simplemente van las cajas, ¿no? Dentro del contenedor. Entonces, a ello tenemos que considerarle, pues, la importancia del caso, ¿no? Gracias a la unitarización. Y después de la unitarización vamos a tener que hablar acerca del manipuleo, ¿no? La manipulación, que es decir, el movimiento de la mercancía, ¿no? Que va a ser eh, vía equipamiento, unidades de, unidades de carga, por ejemplo, ¿no? O puede ser también por la mano del hombre, ¿no? Simplemente. Pero ¿dónde se va a llevar a cabo esto? En los terminales o en los almacenes, ¿no?
en los almacenes públicos o los almacenes privados, ¿no? Públicos que las mismas aduanas manejan o estos privados que nosotros ya particularmente contratamos, ¿no? Que van a estar en estas zonas portuarias para que el producto esté a disposición de la unidad de transporte en su debido momento, ¿no? Y esto se suma con el transporte en toda la cadena de suministro, cuando ahí hay que analizar, ¿no? Las condiciones específicas de cada unidad de transporte, ¿no? Sea transporte terrestre, acuático, lacustre, férreo, marítimo, terrestre, qué sé yo. Entonces hay que ver cuál es el más conveniente para esa mercancía, ¿no? Y obviamente habría que ver el costo también del caso, ¿no? Manejar el tiempo, ¿no? El lead time que le llaman, ¿no? Tiempo que nos va a llevar a tomar en cuenta este tipo de transporte, ¿no? Luego hay que ver acerca de los seguros de la mercancía, de la carga, ¿no? Los riesgos que implica, las pólizas que hay que tomar en cuenta, ¿no? También vital y de suma trascendencia es el manejo de la documentación, ¿no? Ahora, hay infinidad de documentos que se han de tomar en cuenta, pero estos estarán limitados también al tipo de producto, porque una cosa es que me pidan un certificado fitosanitario y zoosanitario, ¿ya? A que simplemente me pidan un certificado, se me ocurre, de origen. Entonces, depende mucho del producto y de las exigencias o requerimientos del país de destino. Por eso cuando se hace el contrato de compra-venta internacional se define, ¿no? ¿Qué certificación adicional se solicita? Esa información es vital, es importante, ¿no? Porque a veces, bueno, no es que a veces, no debe de darse en todo caso, ¿no? El hecho de que tu mercancía no pueda ingresar al país de destino, claro, no puede ingresar al país de destino porque no tiene un certificado, ¿no? Entonces es pérdida para todos, ¿no? Entonces sí es importante que quien te compre te dé esa información. Oye, ¿sabes qué? Me tienes que dar un certificado, qué sé, o sanitario, ¿no? O me tienes que dar tal cosa, ¿no? O tal cosa. Entonces yo lo evalúo, lo analizo y obviamente ya lo presento, lo tengo o lo pongo a disposición, ¿no? Y también hay que tomar en cuenta, ¿no? La participación de las aduanas, ¿no? Las organizaciones que nos van a apoyar en ese sentido, no tanto aduana del país de origen como el país de destino, ¿no? Nosotros no nos importa mucho lo que salga, ¿no? Sí, más bien nos importa lo que entre, ¿no? Lo mismo piensa el país de destino, ¿no? No le importa lo que salga, sino le importa lo que entra, ¿no? Y es muy, muy importante, es vital, es crucial que haya un control, ¿no? De este tipo de operaciones, ¿no? También hay que considerar la participación de las instituciones financieras, ¿no? Los bancos, los intermediarios al caso, y por supuesto todas las personas que participan de este proceso, ¿ya? De distribución física internacional, ¿no? Vamos a necesitar personas para la labor administrativa, manejo de la documentación, por ejemplo, y para la labor operativa, ¿no? Por ejemplo, los operarios estibadores, los operarios choferes, por ejemplo, ¿no? Que van a hacer la operación. Yo recuerdo, tenía unas alumnas hace unos años atrás que eran tajadoras, ¿no? Trabajaban en Tisur y ellas hacían el conteo de los productos, ¿no? Cuando llegaban la mercancía a puerto, y automáticamente ellas tenían que verificar, ¿no? Qué productos están trayendo y hacían la cuantía de ellos, ¿no? A veces su tarea era muy fuerte, ¿no? Porque se quedaban más de las horas y en un horario, pues, que a veces no se esperaba, ¿no? Simplemente llegaba el buque y había que hacer la operación de descarga, ¿no? Al caso. Y eso es parte, pues, de lo que implica la distribución física internacional como elemento fundamental de la logística internacional, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, ¿no? El caso del mercado, de las unidades, de las cajas, ¿no? Ahí vemos el embalaje del caso, ¿no? Y bueno,
Con esto les digo muchísimas gracias por su participación el día de hoy. Ya estamos con la hora. Hemos corrido, pero justo lo hemos hecho a tiempo, con todo lo previsto. Bueno, ¿qué les parece esta situación? ¿Qué les parece esto de la distribución física internacional? ¿Interesante o no? Sí, es muy vital, es muy importante que nos familiaricemos, ¿no? Ejercicio de paletización. Ah, sí, 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 es facilito, muy simpático, es práctico, hay que manejarlo muy bien. Listo, entonces ya es la hora, así que les agradezco su participación. Ya el material ya lo hemos proporcionado, ya, ya se los van a proporcionar a ustedes también. Y nos encontramos entonces en nuestra siguiente sesión. Excelente, gracias por su participación, gracias Jocelyn, gracias Mayra, gracias Zaida, gracias Eric, gracias Berta, gracias a todos ustedes por esta noche. Buen fin de semana y nos vemos el día domingo. Gracias por su tiempo. Dejo de compartir. Gracias a todos. Felicidades para ustedes también. Gracias. Buena noche para ustedes, buena noche también para todos.